Muy buenos días. Queremos darle bienvenida a todos y todos. Les saludo a Julio Serna. Queremos agradecerles el día de hoy, martes 15 de julio, y recibamos todos un cordial saludo a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en especial de la directora general encargada del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la ingeniera Lorenza Sarria García, que por motivos de su recargada agenda hoy no nos podrá acompañar en esta actividad académica. Y es por ello que en nombre de ella les damos la bienvenida y más cálida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Marte de Justicia, espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana. Por ello nos estamos encontrando en esta tercera conferencia del mes de julio, titulada Nulidad, Ineficacia de Contratos, Causas, Consecuencias y Acciones, cuyo objetivo es brindar una comprensión integral sobre las instituciones jurídicas de la nulidad y la ineficacia contractual, analizando sus fundamentos, causales y efectos dentro del marco del derecho civil peruano, donde se abordarán las diferencias conceptuales y prácticas entre nulidad, anulabilidad e ineficacia, así como las consecuencias jurídicas que derivan de cada una de las acciones que puedan ejercer las partes afectadas. El objetivo es dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas para identificar contratos inválidos, prevenir contingencias legales y actuar eficazmente en la defensa de los derechos involucrados. Por ello, queremos destacar y agradecer especialmente la valiosa participación del doctor Ricardo Geldres Campos, distinguido abogado por la Universidad Nacional San Marcos, Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios, profesor de Derecho Civil, autor de diversos libros y artículos. Actualmente se desempeña como abogado asociado en el área de litigios y arbitrajes del estudio de L.A. Piper. Por ello, agradecemos por su amplia trayectoria académica y profesionalismo, así como su compromiso con esta formación jurídica, que hacen su presencia un aporte fundamental en este espacio académico. También agradecemos a cada uno, a cada una y a cada uno de ustedes por su participación activa, por contribuir con su interés y atención a estas jornadas sean exitosas. Asimismo, su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre derechos y deberes que rigen nuestra convivencia social. Solamente recordarles también que para acceder a la certificación correspondiente deberán permanecer conectados durante al menos 90% del tiempo que dura esta sesión. La ponencia del doctor Ricardo Geldres Campos tendrá una duración aproximada de 70 minutos y al finalizar abriremos un espacio para hacer preguntas o comentarios. E invitamos a ustedes a aprovechar esta oportunidad de aprendizaje y a participar activamente y a seguir construyendo junto una ciudadanía, mayor conocimiento y conciencia jurídica. Solamente antes de iniciar, doctor Ricardo, no sé si podríamos de repente tomarnos una foto para su cámara un poquito, ajá, un poquito más al centro. Ahí. Sonría. A la cuenta de tres. Tres. Muchas gracias, doctor. Ahora sí le doy pase, doctor Ricardo, podemos iniciar. Muchas gracias, bienvenido. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Justicia, al doctor Oreste Roca, por la invitación para participar en este evento. Es un gusto con ustedes compartir algunas ideas en torno a la nulidad e ineficacia, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. En primer lugar, es necesario señalar que la ineficacia hace referencia a que el contrato, el negocio jurídico que se ha celebrado no cumple con los requisitos que establece la ley y por tanto no produce los efectos que debería haber producido. Esa es la ineficacia. La ineficacia es una categoría genérica, ¿no? En nuestro medio es así, es una categoría genérica que engloba una serie de categorías. Por ejemplo, engloba el tema de la nulidad, engloba la categoría de la anulabilidad cuando esta es impugnada por la parte, por la víctima, por la parte afectada. Engloba el negocio jurídico condicionado, pues, porque todavía la condición no se produce.
engloba también el negocio jurídico sujeto a plazo, engloba el negocio jurídico celebrado por el falso representante, ¿no? Entonces, la ineficacia en nuestro medio es una categoría genérica, ¿no? Que engloba muchas otras cosas, siendo la nulidad una parte de ello. Por eso es importante conocer la categoría de la ineficacia. Ahora, hay que distinguir pues entre ineficacia, ¿ya? Y nulidad. La nulidad es un tipo de ineficacia, pero es el grado más fuerte de ineficacia. Aquí pues el negocio no produce los efectos que las partes habían programado desde un inicio. No produce esos efectos que las partes habían querido, habían establecido en el contrato, habían programado, ¿no? No produce esos efectos. Por ejemplo, si las partes celebran una compra-venta cuya formalidad es escritura pública, ¿no? Y finalmente esta no se eleva a escritura pública, la compra-venta, entonces obviamente el negocio no va a producir los efectos que las partes han querido. Si solamente se celebra por minuto y no por escritura pública, el negocio no va a producir los efectos que las partes han querido. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que, por ejemplo, no se va a producir la transferencia de propiedad, tampoco se va a producir el pago de precio. Aunque puede ser que en los hechos sí ocurra, por ejemplo, que se entregue el bien, ¿no? Puede ser que se entregue el bien, que se pague el precio, en los hechos puede ser que ocurra eso, pero igual, jurídicamente hablando, para el derecho eso va a ser un hecho no conforme con el negocio jurídico. Al menos no va a tener relevancia en el plano del negocio jurídico. De repente sí va a acarrear otras consecuencias, pero no va a tener relevancia como negocio jurídico. Entonces, esa es la nulidad y las consecuencias. Ahora, eh, eso no quiere decir pues que el negocio nulo no exista como tal, ¿no? El negocio sí existe como hecho jurídico, se dice, ¿no? Como un hecho jurídico, no existe como negocio jurídico, ¿no? Existe como un hecho presente en la realidad jurídica, que en determinadas circunstancias puede producir ciertas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, puede producir lo que se denomina la responsabilidad precontractual, ¿no? Puede producir, otra consecuencia cuál es, puede producir, por ejemplo, que se produzca la restitución de las prestaciones que las partes se han ejecutado en virtud de un contrato nulo, ¿no? Pero esos efectos, esos hechos que nosotros estamos relatando, no tienen que ver, no tienen que ver con el negocio jurídico en sí mismo, no tienen que ver con los efectos del negocio jurídico, sino son efectos que se producen con ocasión del negocio, pero no a propósito del mismo negocio. Son hechos sucedáneos, se dice. Ya. Por ejemplo, se produce la responsabilidad precontractual cuando una de las partes del negocio eh, engaña, por ejemplo, ¿no? Engaña a la otra sobre la base de que este negocio sí es válido o va a producir los efectos. Entonces, obviamente el contrato es nulo ahí, porque no se cumplió uno de los elementos, pero la parte que engañó debe indemnizar a la otra de los gastos, ¿no? De todos los daños que la otra haya incurrido como consecuencia de ello. Eso es un claro ejemplo de responsabilidad precontractual por negocio nulo, por negocio nulo. Porque acuérdense, bueno, como sabrán, la responsabilidad precontractual se produce de diversas maneras. Una de sus hipótesis es la responsabilidad precontractual por negocio inválido o por ineficacia. Porque también se puede producir la responsabilidad precontractual por rompimiento injustificado de las tratativas o negociaciones, donde no hay un negocio nulo, no hay un negocio jurídico celebrado, solamente una parte que entra en tratativas la rompe, ¿no? De manera injustificada, de tal manera que no se celebra el negocio jurídico que esa parte había confiado que se iba a celebrar. Acá no hay negocio, esa es una de las hipótesis, ¿no? De la responsabilidad precontractual. Otra hipótesis de la responsabilidad precontractual es cuando durante las negociaciones una de las partes ocasiona daños a la otra, en su vida, en su cuerpo, por ejemplo, en sus bienes, ¿no? Entonces, hay tres hipótesis de responsabilidad precontractual.
La primera es la responsabilidad precontractual por la celebración de un negocio inválido o ineficaz, la responsabilidad precontractual por daños corporales, por daños a los bienes de las partes negociales, acá no hay, y la responsabilidad precontractual eh, por ineficacia. Entonces, esos tres tipos de responsabilidad precontractual es lo que estamos hablando. Ahora, en el tema que estamos tratando ahora, tiene que ver con la responsabilidad precontractual por ineficacia, ¿no? O por nulidad de un contrato. Es una categoría diferente. Ya, esa es una de las primeras consecuencias que se produce, que se puede producir, porque puede suceder que efectivamente ninguna parte haya sufrido el daño, en cuyo caso no podrá accionar la vía de la responsabilidad civil. Otra consecuencia que se deriva de este negocio nulo, que se puede derivar, ¿no? Ojo, es cuando las prestaciones del negocio nulo han sido ejecutadas, o de repente ha sido ejecutada solamente una prestación. Por ejemplo, una parte ejecuta, entrega el bien, ¿no? Una parte celebra el contrato de compra-venta con otra y esta parte cumple con entregar el bien con ocasión de esa celebración de la compra-venta. ¿Ya? Entonces, obviamente, si el negocio es nulo porque no se cumplió una determinada formalidad, lo que corresponde, ¿qué cosa es? Es que las prestaciones deben restituirse a sus titulares originales. Por ejemplo, si el vendedor, bueno, el supuesto vendedor, porque estamos hablando en el contexto de un negocio nulo, entregó el bien a un comprador, se entiende pues que el comprador que lo recibió lo debe restituir a ese vendedor, ese bien. Son las consecuencias del negocio nulo. Igual, si por ejemplo, si ambas partes se han ejecutado las prestaciones, por ejemplo, una parte entregó el precio y una parte entregó el bien, obviamente, esas prestaciones deben restituirse a sus titulares originales. Esa es una consecuencia, una de las posibles consecuencias de la celebración del negocio nulo que puede acarrear, ¿no? Obviamente, esta consecuencia solo se va a producir en la medida en que las partes hayan ejecutado sus prestaciones de un negocio nulo. Si no han ejecutado nula, no hay nada que restituir. Se dice que cuando las partes ambas han ejecutado sus prestaciones, lo que corresponde es que ambas deban restituirse recíprocamente eso que se han ejecutado, eso que han adquirido a propósito del negocio nulo. Ojo, ¿qué quiere decir? Que se restituyan de manera recíproca, ¿no? Que debe ser el mismo tiempo, de manera que, por ejemplo, si una parte solo lo hace y la otra se niega, obviamente se dice una parte de la doctrina contemporánea es que se puede inclusive aplicar la denominada exención de incumplimiento. Si una parte, claro, no cumple con restituir su prestación, no cumple, entonces la otra parte se puede negar y decir, ¿sabes qué? No voy a restituirte tu prestación hasta que tú me garantices que vas también a restituir la tuya. Entonces, la doctrina francesa y la doctrina alemana están conformes en esa solución, ¿no? Que las restituciones deben ser recíprocas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguna de las prestaciones se ha destruido, ¿no? Se ha destruido sin culpa de las partes? En ese caso se señala que la prestación debe restituirse en su valor. Por ejemplo, ¿no? Si el auto se ha destruido sin culpa de las partes, obviamente lo que corresponde ¿qué cosa es? Porque ya no se puede restituir el auto, se debe restituir en su valor, o sea, el equivalente en dinero de lo que vale ese auto. Igualito cuando se trata, por ejemplo, de una prestación de hacer, hay que restituir qué cosa, el equivalente en dinero de lo que vale esa prestación de hacer, ese servicio. Igual sucede con la obligación de no hacer, el equivalente en dinero de lo que vale esa obligación de no hacer. Obviamente, si una parte ha actuado de mala fe y a propósito, con dolo, con malicia, ha destruido el bien,
que obviamente tiene que restituir, obviamente esa parte, no solo tiene que estar obligado a devolver el valor, ¿no?, de ellos, sino también tiene que obligarse a pagar una respectiva indemnización de ser el caso, siempre y cuando eh, se acrediten todos los elementos de la responsabilidad civil, siempre y cuando ocurre ahí. Ese es en cuanto a las consecuencias restitutorias de la ejecución de un acto nulo. Entonces, siendo que el acto nulo, el negocio nulo, puede producir ciertas consecuencias jurídicas, pero no como negocio jurídico tal, sino como un hecho jurídico relevante para el derecho. Entonces, no es posible pues igualar el negocio jurídico nulo al negocio inexistente. Son cosas distintas. Si dijéramos que es un negocio, igualaríamos pues que son lo mismo negocio inexistente que negocio nulo. Obviamente no se podrían poder producir ninguna de estas consecuencias que hemos hablado, como la responsabilidad precontractual o las restituciones de las prestaciones. Entonces, no es correcto pues igualar esas categorías. ¿Por qué? Porque el negocio inexistente hace referencia a que ni siquiera el supuesto de hecho se ha producido. O sea, no hay contrato, no hay nada, ni siquiera hay una apariencia de contrato, no hay nada de eso. Eso es el negocio inexistente. Por ejemplo, un negocio inexistente son los negocios fraudulentos, ¿no? En donde hay una firma falsificada, ¿no?, que falsifican las escrituras públicas. Luego hay un notario que se presta para ello, para escribir esta escritura pública en registros públicos. Luego hay un registrador que también que se presta para ello, ¿no? Pero son negocios inexistentes. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna declaración de voluntad de la parte interesada, ¿no? Lo que hay es que cosa que alguien falsifica la firma. Ese negocio pues no puede producir en ningún momento efectos jurídicos, son negocios inexistentes, son irrelevantes para el derecho, ¿no? Y el negocio inexistente es imprescriptible, a diferencia del negocio nulo que tiene un plazo de 10 años. O sea, hay un plazo de 10 años para ejercitarse, ¿no? El negocio inexistente es imprescriptible, puede pasar 15 años, 20 años, igual se puede accionar la inexistencia. ¿Y cuándo va a ser necesario, por ejemplo, accionar la inexistencia? Por ejemplo, cuando a partir de ese negocio inexistente han llegado a suceder una serie de hechos que obviamente están perjudicando al verdadero titular. Por ejemplo, si ese bien se inscribe en registros públicos, obviamente, aunque hayan pasado 20 años, corresponde accionar la inexistencia, porque un negocio inexistente no puede producir efectos jurídicos. Un negocio no puede producir de ninguna manera efectos jurídicos. Los casos de falsificación. Ya, entonces tenemos eso. El negocio inexistente no se puede igualar al negocio nulo. Vamos a analizar el tema de las causas de la nulidad. Bueno, la nulidad ya la hemos definido, que es el grado más fuerte de ineficacia y hace referencia a que el negocio nulo no produce los efectos, ojo, los efectos que las partes habían programado, porque no es todos los efectos, porque puede suceder que haya efectos que las partes no habían previsto, no habían programado, no habían querido, como la responsabilidad precontractual o las restituciones de las prestaciones ejecutadas. A ver, la primera causal de nulidad que regula el Código Civil está referida a la ausencia de manifestación de voluntad, que eh, está regulada en el numeral 1 del artículo 1019 del Código Civil. Numeral 1 del artículo 219 del Código Civil, ¿no? Como sabemos, pues, uno de los elementos esenciales del negocio jurídico es la declaración de voluntad. La declaración de voluntad, pues, exige que la gente esté actuando con discernimiento, ¿no? Quiere decir que
sabe o menos conoce los efectos que el negocio jurídico le va a acarrear para él. Los, los que carecen de capacidad de discernimiento, como por ejemplo los menores de 7 años, ¿no? Ellos, los negocios jurídicos que celebren, obviamente son nulos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque solamente su voluntad solamente será relevante en la medida que esa voluntad haya sido emitida por un representante, por un salvaguarda, por un apoyo, por un representante, ¿no? Es necesario que haya participado uno de estos sujetos, representantes. Por sí solo no lo puede hacer y si lo hace, pues ese negocio será nulo. Ese es un ejemplo, pues, de nulidad por ausencia de manifestación de voluntad. La violencia física también importa un supuesto de nulidad por ausencia de manifestación de voluntad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el agente es coaccionado, ¿no? Es coaccionado, es violentado, es obligado a suscribir un determinado contrato para que obviamente es contrario a sus intereses. En consecuencia, una voluntad emitida en esos términos obviamente es nulo de pleno derecho. No produce ningún tipo de efecto. Es lo que ocurría, por ejemplo, a cada momento en el negocio, en la película, lo que vemos El Padrino. En El Padrino, pues, ¿qué es lo que pasaba? A veces, bueno, cuando se relataba, ¿no? A veces se le ponía una pistola en la cabeza para que suscribiera un contrato. Eso es lo que pasó, por ejemplo, cuando Tom Hagen fue a Estados Unidos a, a celebrar, ¿no? Para que su ahijado, el padrino, precisamente, celebre un negocio jurídico para que el ahijado pueda ¿no? actuar en la película, en esa película con ese editor y ese editor se estaba negando. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho? Pues habían matado a su caballo, ¿no? Y la cabeza de ese caballo había aparecido en la cama de ese lector. Obviamente es un tipo de coacción, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está advirtiendo a ese señor que si no firma ese documento, si no firma ese contrato, obviamente las consecuencias no solamente va a ser que se mate el caballo, ¿no? Sino también que se mate inclusive a la misma persona. Entonces, eso es un caso de coacción, de violencia física. Un negocio jurídico celebrado en esos términos, obviamente es nulo de pleno derecho, no produce efectos. Entonces, la parte perjudicada podría interponer su demanda de nulidad de acto jurídico. Otro supuesto, otra causal de nulidad de negocio jurídico tiene que ver cuando el objeto es física o jurídicamente imposible o indeterminable, ¿no? Que es el que está regulado en el numeral 3 del artículo 219 del Código Civil. La imposibilidad física, hay que tenerlo en cuenta, se verifica cuando el contrato tiene por objeto cosas que no son existentes en la naturaleza, ¿no? O tiene por objeto actividades que son materialmente irrealizables. Esa es la imposibilidad física. Para que tengan en cuenta qué cosa es el objeto, ¿no? El objeto del negocio hace referencia al bien que las partes del contrato desean, ellos desean que sea parte, ¿no? del negocio jurídico que están celebrando. Ese es el bien, ¿no? Entonces, obviamente, si ese bien no existe, ya sea física o jurídicamente, la consecuencia, ¿cuál es? La nulidad del negocio. Por eso les digo que la imposibilidad física se verifica cuando el contrato tiene por efecto cosas que no son existentes en la naturaleza o actividades materiales irrealizables. Por ejemplo, eh, si yo me obligo, ¿no? a construir eh, un edificio de 30 pisos y que lo voy a tener para mañana lo voy a construir en el Perú, obviamente ese es un negocio jurídico nulo.
Es físicamente imposible. O sea, no hay nadie eh, s- que pueda hacer eso, que pueda hacer esa actividad. Es algo imposible, ¿no? En el contexto peruano, sí es algo imposible. De repente en China no lo es. En China de repente sí lo pueden hacer por la tecnología avanzada que tienen. Pero acá en el Perú no, en el Perú es imposible hacer un edificio de 30 pisos en solo 24 horas. Es difícil. Entonces, ahí estamos celebrando un negocio jurídico sobre una actividad que es irrealizable. Y como es así, entonces el negocio es nulo. La imposibilidad jurídica, que es el otro supuesto, se manifiesta cuando el objeto del contrato consiste en bienes o comportamientos respecto de los cuales el ordenamiento no permite la constitución de relaciones jurídicas. ¿Se manifiesta? Por ejemplo, no se puede, ustedes saben que no se puede vender los huacos de nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Porque precisamente está prohibido por el ordenamiento jurídico. Todo objeto que pertenece a la cultura prehispánica no se puede vender. No se puede vender. Y bueno, si se vende, obviamente el contrato celebrado en esos términos es nulo de pleno derecho. Es un, es un objeto que no está permitido, no es comercializable, no está permitido su venta por el ordenamiento jurídico. Está prohibido. Y por ende, obviamente, la consecuencia ¿cuál es? La nulidad de su negocio, ¿no? También, por ejemplo, no está permitido, por ejemplo, la venta de la droga, tampoco está permitido, a menos en determinadas cantidades, no está permitido. Entonces, el negocio celebrado en esos términos también es nulo, ¿no? Eh, Actualmente se está debatiendo si por ejemplo, este, sería nulo el extranjero que compra una casa, por ejemplo, en la zona fronteriza, dentro de los 50 kilómetros. ¿Ese negocio es nulo o es válido? Eh, ¿Y por qué viene el problema, no? Porque la norma, ustedes saben que en la Constitución Política del Perú establece que los extranjeros no pueden celebrar negocios jurídicos, ya sea directa o indirectamente, respecto de bienes que se encuentran en la zona fronteriza, ¿no? De nuestras fronteras, dentro de los 50 kilómetros. No está permitido que los extranjeros adquieran bienes, ni de forma directa ni de forma indirecta. No, no está permitido. Entonces, ahí la duda que surge es, oye, como la Constitución lo prohíbe, como la Constitución lo prohíbe, la pregunta que surge, ¿ese negocio que celebra el extranjero, pese a la prohibición, es nulo o es válido? Eh, en doctrina, pues se ha dicho que ese negocio en realidad no sería nulo, sino sería válido. ¿Por qué? Porque es válido, pero porque el adquirente, ojo, ¿qué quiere decir que sea válido? Que el adquirente sí lo adquiere, él lo adquiere, el adquirente lo adquiere, o sea, el extranjero llega a ser titular, pero luego es privado de su propiedad por el Estado porque se produce una expropiación, se produce una expropiación. Entonces, por eso el negocio es válido. Claro, porque, ojo, si dijéramos que fuese nulo, entonces el extranjero nunca podía adquirir nada. Entonces, ese negocio jurídico, ese contrato que celebrara el extranjero para adquirir un bien en zona fronteriza, ese contrato sería nulo, o sea, nulo y por tanto él no podía adquirir nada. Se entendería al menos que jurídicamente el vendedor sigue siendo el propietario y en cambio el adquirente extranjero no lo sería, ¿no? Porque es nulo. En cambio, si es válido, sí entenderíamos que hay una transferencia de propiedad y que el extranjero adquirente sería finalmente el propietario. Entonces, bueno, yo comparto la hipótesis de que el negocio jurídico sí es válido en esos términos, ¿no?
Si es válido, ojo, es válido de tal manera que el extranjero sí llega, o sea, sí llega a adquirir ese bien. Pero ojo, como el extranjero llega a adquirir ese bien, lo que se produce, ¿qué cosa es? Es que el Estado posteriormente luego puede expropiar al extranjero, o sea, quitarle su bien, porque así lo dice la Constitución política. Si fuese nulo, no se podía aplicar la consecuencia que le señala. Entonces yo estoy a favor de que el negocio celebrado en esos términos sea válido y eficaz, ¿no? Claro, bajo la reserva de que el Estado puede solicitar la expropiación precisamente porque el extranjero lo ha adquirido. A ver, ya, vamos a la otra consecuencia, la otra causal de nulidad bastante conocida, tiene que ver con la nulidad por incumplimiento de la forma, ¿no? En los actos ad solemnitatem, ¿no? Ustedes saben que hay determinados actos jurídicos que están sujetos a una determinada formalidad, ¿no? Por ejemplo, el contrato de secuestro tiene que realizarse por escrito. Si no se celebra por escrito, el acto es nulo, ¿no? Igualito sucede con la cesión de créditos, ¿no? Si la cesión de créditos, la norma dice que tiene que celebrarse por escrito. Si no se celebra por escrito, el acto es nulo. Igualito es con la donación, ¿no? La donación que supera un determinado valor también tiene que celebrarse por escritura pública. Si no se celebra por escritura pública la donación, se dice pues que el acto, la consecuencia es la nulidad del negocio. Ahora bien, las partes también pueden acordar que ese determinado contrato, que ese negocio, tenga una formalidad ad solemnitatem, en cuyo caso el negocio será nulo. Claro, lo pueden hacer. Por ejemplo, las partes pueden acordar que la compra-venta, que en principio no tiene una formalidad o solemnidad, sí lo tenga, ¿no? Y que la consecuencia de que no se cumpla con esa formalidad sea la nulidad del negocio. En ese caso, pues si, por ejemplo, las partes acuerdan que la compra-venta esté sujeta a una escritura pública y finalmente esa escritura pública no se da, obviamente ese negocio, ¿qué cosa será? Nulo, porque es una formalidad que las partes han pactado de manera previa, ¿no? Mm, Ya. Bueno, luego tenemos a los supuestos de nulidad expresa, ¿no? La nulidad expresa hace referencia a los supuestos de nulidades textuales o expresas, es decir, aquellas que están dispuestas por un texto legal, están previstas por un texto legal. Ejemplo de ellos son el artículo, por ejemplo, 274 para el matrimonio, ¿no? Ahí donde se regula de manera expresa la nulidad. El otro, ¿cuál sería? El artículo 865 para la partición hecha con preterición de algún heredero, en donde expresamente se prevé la nulidad. El artículo 1543, que dispone que la compraventa es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? Lo que pasa es que ustedes saben pues que el precio en una compraventa en principio es determinado por acuerdo de las partes, ¿no? Por acuerdo de las partes. O bien puede ser determinado por una de las partes, claro, siempre y cuando tenga, tenga que ser bajo ciertos parámetros mínimos o máximos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el precio se fije en un máximo que no puede superar 1,5 millones, ¿no? Entonces ahí las partes están acordando que debe ser así, ¿no? Tu comprador elige el precio, pero ese precio tiene que estar dentro de ese límite que te estoy señalando. 1,5 millones. No, no. Ahí sí es válido. Ahí sí es válido. El contrato es válido en esos términos. Pero ¿qué pasa cuando la determinación del precio se hace sin esos parámetros que le estoy señalando? Se dice pues que ahí la determinación del precio se está haciendo al arbitrio de una de las partes. Claro, porque no hay ningún límite, no hay ningún límite ni mínimo ni máximo. Entonces, un negocio
una compra-venta cuyo precio se está dejando que lo determine un- una de las partes de manera arbitraria, obviamente un negocio celebrado en esos términos es nulo, ¿no? Así lo dice el artículo 1543 del Código Civil. Luego tenemos el artículo 1927, ¿no? Que establece que es nula la renta vitalicia cuya duración se fijó en cabeza de una persona que hubiera muerto a la fecha de la escritura pública, ¿no? Luego tenemos el artículo 1932 que señala que la nulidad de pacto que prohíbe la cesión de la renta constituida a título oneroso. Y así hay más supuestos de nulidad que el Código Civil lo regula, ¿no? De manera expresa cuando se realiza determinado acto. Luego tenemos la nulidad virtual. Se dice que la nulidad es virtual cuando el contrato es contrario a las normas imperativas, ¿no? Las buenas costumbres, ¿no? Se trata pues de una nulidad no textual, no expresa, pero que el legislador lo ha previsto para aquellos casos en donde la nulidad no está recogida expresamente, pero es contrario pues a las buenas costumbres, a las normas imperativas. Entonces, por ejemplo, el doctor Espinosa señala que la nulidad virtual se produce cuando un determinado acto jurídico contraviene una norma imperativa, el orden público o las buenas costumbres. Ese caso es la nulidad virtual. Luego tenemos el caso de la nulidad por simulación. Simulación este, absoluta, ¿no? A ver, hay que distinguir para ello entre la simulación absoluta y la simulación relativa, ¿no? La simulación absoluta se produce cuando las partes celebran un negocio jurídico, ¿no? Las partes celebran un negocio jurídico eh, solamente para aparentar. No hay nada debajo otro negocio jurídico, no hay otro contrato. Simplemente no hay un negocio simulado, ¿no? ¿Cómo se dice? Simplemente hay un negocio para aparentar. Ese es un negocio con simulación absoluta. Luego tenemos la simulación relativa, cuando hay un acto aparente y cuando por debajo hay un acto simulado. Por ejemplo, las partes aparentan que celebran una compra-venta, pero en realidad lo que quieren, ¿qué cosa es? Es una donación, ¿no? Es una donación. Eso es lo que quieren. Por ejemplo, un político, para evitar habladurías, le quiere regalar pues un departamento a su amante. Entonces, para hacer ese tipo de actos, ¿qué es lo que sucede? El político, ¿qué es lo que hace? Se le da una simulación en donde está fingiendo que le está vendiendo ese bien a un precio determinado, pero en realidad no es una compraventa, sino es una donación. ¿Mm? Es un negocio celebrado en esos términos, obviamente. El negocio de compra-venta, no, es válido, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que es válido a- en la medida, pues, que es un negocio lícito, ¿no? O sea, mejor es decir que es un negocio lícito porque no está perjudicando a nadie, ¿no? Bueno, no está perjudicando a nadie, no hay un perjuicio a un tercero, porque finalmente está vendiendo, ¿no? Salvo que sean a los acreedores, ¿no? Que estén perjudicando y por ahí porque el político está disminuyendo su garantía patrimonial y por ahí pueden interponer una acción pauliana y todo, o de repente hacer referencia a la simulación. Pero básicamente esa es la simulación relativa, o sea, aparento celebrar una compra-venta cuando en realidad lo que quiero, ¿qué cosa es? Una donación. En cambio, en la absoluta, ¿qué es lo que pasa? Aparento celebrar una compra-venta y nada más, lo aparento, ¿no? Pero en realidad no celebro nada. No es que haya por debajo algo, no hay nada. Entonces, lo que dice el artículo 219 del Código Civil es que
el negocio simulado en la simulación absoluta, ojo, en la simulación absoluta del negocio simulado es nulo de pleno derecho, es nulo. No, no es que sea ineficaz, no es que sea anulable, es nulo. En cambio, en el negocio jurídico de simulación relativa, el acto oculto, se dice el acto oculto es anulable, ¿no? Es anulable. Y el acto aparente es ineficaz. Eso es lo que se dice, ¿no? Ineficaz, porque así lo regula el Código Civil. Bueno, ya hemos abordado las causales de nulidad, ¿no? Ahora lo que toca ver es el plazo de prescripción, ¿no? Como sabemos, el plazo la prescripción está regulada, ¿no? En los artículos 2001 y siguientes del Código Civil, 1996, perdón, y siguientes del Código Civil. Para la nulidad se ha previsto un plazo de prescripción de 10 años. En 10 años se puede alegar, la parte afectada tiene un plazo de 10 años para alegar la nulidad. La Corte Suprema ha señalado en diversas jurisprudencias que si se trata de un tercero ajeno al contrato, ¿ya? Ese tercero, el plazo de prescripción de ese tercero se computa desde que toma conocimiento del acto, lo que ocurre en muchas oportunidades cuando, por ejemplo, el bien se inscribe en registros públicos, ¿no? Entonces, desde la inscripción, la Corte Suprema ha dicho, desde la inscripción es que el plazo debe computarse. El plazo de 10 años debe computarse desde la inscripción del bien en registros públicos. ¿Ya? Obviamente, como se trata de un plazo de prescripción de 10 años, está sujeto a una interrupción o a una suspensión. Las causales mediante las causales de interrupción, ustedes saben que lo que se busca, ¿qué cosa es? Es reanudar el plazo prescriptorio. Se reanuda, esa es la consecuencia, ¿no? Que se reanude el plazo prescriptorio, que comience desde cero. Por ejemplo, si estamos en el año 7, o sea, todavía no se ha producido en el año 10, estamos en el año 7 y en el año 7 se produce una interrupción, entonces se dice pues que el plazo vuelve a reanudarse, ¿ya? Vuelve a reanudarse. Entonces, en el año 7 comienza otro plazo, que empieza desde cero. En cambio, mediante la suspensión, ¿qué es lo que pasa? El plazo se congela, no se cuenta. Por ejemplo, si hubo una causal de suspensión que se produjo durante 2 años, estando en el año 4, entonces, si se produjo 2 años, entonces esas 2 años no se cuenta para el plazo prescriptorio. Ya. La nulidad puede hacerse valer ya sea por vía de acción o por vía de excepción. La acción que quiere decir es cuando una parte afectada solicita ante el Poder Judicial la nulidad del negocio por las causales que hemos mencionado. En cambio, la nulidad como excepción es cuando nosotros lo hacemos valer frente a una demanda de cumplimiento del contrato. Por ejemplo, ¿no? La contraparte viene y te dice una demanda, oye, ¿sabes qué? Cúmpleme el contrato. Entonces tú como mecanismo de defensa dices, no, presentas una excepción de nulidad. Dices, no, acá vamos a presentar una sección sustantiva, una sección de nulidad. O sea, vamos a defendernos diciendo que ese contrato no será cumplido. ¿Por qué? Porque es nulo. Es nulo. Otra característica de la nulidad es que en la nulidad la legitimación es más amplia. Cualquier tercero lo puede alegar, puede solicitar la ineficacia en el Poder Judicial, la nulidad, cualquier tercero. Inclusive el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público también lo puede hacer. Eso no ocurre, por ejemplo, con la anulabilidad, ¿no? En la anulabilidad, el único legitimado para solicitar la anulidad, ¿quién es? Es la parte afectada con el vicio de la voluntad, por ejemplo, ¿no? La víctima del dolo, la víctima de la violencia psicológica, ¿no? Porque la violencia física ya hemos dicho que es una causal de nulidad. En cambio, la intimidación, la violencia psicológica es una causal de anulabilidad. Ya. Ahora, ya hemos visto la nulidad, qué cosa es, la definición, qué consecuencias puede producir. También hemos desarrollado las causales de nulidad.
Ahora vamos a desarrollar otra categoría que es relativamente nueva, que es la ineficacia, ¿no? O sea, me refiero a nueva porque, por ejemplo, no se hablaba mucho de la ineficacia como categoría autónoma distinta de la nulidad en los 80, por ejemplo, ¿no? Se tendía a confundirlos. Ahora, ya en los 90, en el año 2000, ya es una categoría que se independizó de la nulidad o de la anulabilidad de los remedios ya recogidos, ¿no? Yo ya la Corte Suprema y la doctrina entienden que es una categoría autónoma. La ineficacia, ¿qué cosa es? Hace referencia a que el negocio no produce efectos porque no se han cumplido determinados requisitos que la ley determina. Entonces, el negocio se dice que es ineficaz o inoponible respecto de una determinada persona. O incluso también puede ser ineficaz o inoponible porque no se ha producido una determinada condición, no se ha producido un determinado hecho. El primer supuesto de ineficacia que todos conocemos, ¿cuál sería? La celebración de un negocio jurídico celebrado por un falso procurador, por un falso representante. Ustedes saben que la representación, ¿qué quiere decir? Es cuando una parte tiene un poder de representación, ¿no?, que le confiere a otra persona, y obviamente esos actos que celebra este representante vinculan a esa persona. Claro, porque esta persona ha otorgado poder para ello. Entonces, los actos celebrados por el representante lo vinculan también a él. Pero ojo, puede ser de que este representante se esté extralimitando en sus poderes. Puede ser que este representante finalmente no tenga poder, haya falsificado un poder, no lo tiene. Entonces, como no tiene poder o se está extralimitando en sus facultades, está ejerciendo pues un poder que no tiene, así de simple. Cuando está haciendo esas dos cosas, está ejerciendo un poder que no tiene. Se dice que en esos casos, esos actos, se dice que en esos casos el representante se vuelve un falso representante o un falso procurator. Por ende, los negocios celebrados con esa patología no vinculan al representado, no lo vinculan. Entonces, él no está ubicado a realizar ningún contrato, a realizar ninguna ejecución de la prestación. ¿Por qué? Porque ese negocio jurídico se dice que es ineficaz, ¿no? O sea, es válido, ojo, es válido, pero es ineficaz respecto del representado, respecto del dominus también se llama, ¿no? Dominus representado, falso representado, ¿no? También se le domina. Entonces, el negocio jurídico le es inoponible a este dominus. Este dominus se encuentra legitimado para interponer una demanda de ineficacia de acto jurídico. Ojo que esta es una ineficacia distinta a la ineficacia pauliana o la acción pauliana que conocemos. La acción pauliana es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de tutela a favor del acreedor, de un acreedor. ¿Para qué? Para que se declare la ineficacia respecto de los contratos o actos jurídicos en general que haya celebrado su deudor, dirigidos a disminuir su garantía patrimonial. Y que esa disminución obviamente le perjudica al acreedor, le perjudica al acreedor. Esa es la ineficacia pauliana. O sea, un tercero, que es un acreedor, solicita la ineficacia de los actos, de los contratos celebrados por su deudor. ¿Por qué solicita la ineficacia? ¿Por qué? Porque esos actos le están perjudicando. Porque él es acreedor. Entonces, los acreedores entienden que después que tienen una garantía genérica, ¿no? Respecto de todos los bienes del deudor. Hay una garantía genérica, se dice, ¿no? Respecto de todos los bienes del deudor. Entonces, ¿qué pasa si este deudor está disminuyendo todo su patrimonio, ¿no? El acreedor tiene un crédito, supongamos, de 1 millón, ¿no? $1 millón, ¿no? Pero este deudor pues está disminuyendo su patrimonio. O sea, el acreedor se da cuenta que este deudor que está disminuyendo. O sea, por ejemplo, él tenía un patrimonio de 3 millones y lo está disminuyendo. Ya, inclusive ya no va a tener un patrimonio de 3 millones, sino va a tener un patrimonio de 1 millón o ya está llegando inclusive al medio millón.
Entonces, el acreedor, como se da cuenta de eso, entonces, oye, no me va a cumplir, ¿no? O sea, está disminuyendo todo su patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace el acreedor? Ah, no, solicito la ineficacia de esos actos del deudor mediante los cuales está disminuyendo su patrimonio. ¿Por qué? Porque le está afectando, ¿no? Al acreedor, ¿no? Esa reducción le está afectando. Frente a eso, solicita el acreedor la ineficacia. Esa es la ineficacia pauliana. En cambio, la ineficacia que estamos hablando por falsos representantes, ahí no hay acreedor, no hay deudor, no hay disminución del patrimonio, no hay nada de eso, ¿no? Es una ineficacia que se produce por una patología en la relación representativa. ¿Por qué? Porque este representante se está extralimitando en sus facultades de repente. O sea, el poder dice que solamente puede disponer, por ejemplo, de 1.000 soles, pero él está disponiendo respecto de 10.000 soles, ¿se dan cuenta? No hay un poder para que él haga eso. Entonces, obviamente se está limitando. Obviamente ese acto mediante el cual él se está limitando no vincula, le es ineficaz. Esa acción de ineficacia que se produce en los falsos representantes, ¿no? Que también se llama inoponibilidad, se dice que es imprescriptible, o sea, no está sujeto a un plazo de prescripción. A diferencia, claro, de la nulidad, que es un plazo de 10 años. En cambio, en el caso de la ineficacia, es imprescriptible. O sea, en cualquier momento, el, el falso representado en dominus puede solicitar la ineficacia para recuperar, claro, su patrimonio. Obviamente, ahora bien, esta ineficacia, ojo, en ciertos casos puede tener sus límites, ¿no? Para respetar el principio de seguridad jurídica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el representante, el falso representante, finalmente celebra un negocio jurídico, vinculando el nombre del representado, ¿no? Que vincula al representado? Eh, y finalmente celebra la entrega de un bien del representado a favor de un tercero. ¿Y este tercero qué pasa? ¿Qué es lo que hace el tercero? Lo vende a A, este A lo vende a B, este B lo vende a C y este C lo vende a D. Se dan cuenta que hay como cuatro compraventas, ¿no? A partir de ese negocio realizado por el falso representante. Entonces se dice que a efectos para no entorpecer la seguridad jurídica, porque sería muy malo que ese tercero, ese último tercero se vea perjudicado porque podría ser de buena fe, ¿no? Claro, siempre y cuando ese último tercero sea de buena fe, ¿no? Si es de buena fe, entonces la ineficacia ahí tiene su límite. No podrá prosperar, se dice. No podrá prosperar la, la pretensión de ineficacia. No va a prosperar. ¿Por qué? Porque con ello se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica de las adquisiciones, sobre todo si es que este último tercero es de buena fe. Ojo, eso siempre se va a producir, siempre y cuando el último tercero sea de buena fe y su adquisición sea a título de negocio. Quiere decir que sea de buena fe, que haya desconocido el vicio de representación, que no haya conocido, pues que lo que está adquiriendo, obviamente, no tiene alguna patología, no tiene ningún defecto, ninguna patología. Entonces, lo correcto es que, como él es un tercero de buena fe, que no conoce ninguna patología de sus previas adquisiciones, de su previa adquisición, de los actos, ¿no? De su adquisición, de los actos previos de su adquisición, entonces se dice que en ese caso la pretensión de ineficacia que ejerce el dominus, no le va a tocar, no le va a afectar. Este tercero va a conservar entonces la propiedad, ¿ya? Pero ojo, eso quiere decir que si bien el dominus va a perder la propiedad, porque en los hechos implica eso, ¿no? Que el dominus pierde la propiedad para que el último tercero lo conserve. Pero ojo, eso no quiere decir que el dominus no pueda ejercer las acciones correspondientes contra los responsables. Por ejemplo, puede pedir una restitución del valor del bien, ¿no? Que ha perdido frente al falso representante, porque finalmente él es el causante
de la pérdida de ese bien, a más allá también de los daños y perjuicios que se haya ocasionado, ¿no? Entonces tiene dos acciones el dominus, pedir qué cosa, la restitución del valor de mercado de ese bien, supongamos que ese bien vale 5 millones, entonces el dominus tiene derecho a esos 5 millones a pedir el valor de mercado del bien contra el falso representante, porque él es el causante de ello. Y además tiene una pretensión de indemnización de daños, de todos los daños que le haya causado, por ejemplo, los gastos en el juicio, ¿no? Supongamos que el juicio ha durado 10 años, obviamente puede dirigirse, este dominus puede dirigirse contra el falso representante para pedir estos daños, estos gastos judiciales, gastos de abogados que ha tenido. Y además toda la pérdida de ganancias, ¿no? El lucro cesante, bueno, el daño emergente ya les hablé, que son los gastos incurridos. También el lucro cesante, o sea, la ganancia dejada de percibir, ¿no? También puede solicitar el dominio frente al falso representante. Ya, ahora, esa es una ineficacia que se llama ineficacia relativa, inoponibilidad también le llaman, o ineficacia en sentido estricto. Ahora, hay un tipo de ineficacia, ¿ya? Que se produce cuando en los negocios sujetos a condición o a plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si las partes celebran un negocio sometido a condición suspensiva? ¿Qué quiere decir un negocio sometido a condición suspensiva? Que el negocio no va a desplegar sus efectos de manera inmediata, sino va a desplegar sus efectos cuando ocurra un evento que las mismas partes han previsto en el contrato. Ahí recién va a desplegar sus efectos. Por ejemplo, las partes someten eh, el contrato a negocio suspensivo al hecho de que determinado bien se inscriba en registros públicos, ¿no? O que suceda un hecho incierto, ¿no? Un hecho que está fuera del control de las partes. Entonces, siempre y cuando se produzca este hecho, es que el negocio no va a producir sus efectos. Por ejemplo, si el hecho condicionante se produce luego de un año o luego de 2 años, se dice que en ese tiempo de un año o 2 años el negocio no produce sus efectos, sino va a producir cuando el hecho condicionante se verifica en la realidad. Por eso se dice que el negocio, mientras no se verifique, el negocio es ineficaz. Mientras el hecho condicionante no se verifique, el negocio es ineficaz. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante este tipo de ineficacia? Porque, por ejemplo, si una parte del contrato sujeto a condición suspensiva, ¿no? Te demanda por cumplimiento del contrato, tú puedes defenderte, ¿no? Y decir, no, no te voy a pagar. ¿Por qué no te voy a pagar? Porque el negocio está sometido a condición suspensiva. Y en la medida que no se ha producido el hecho condicionante, no te voy a pagar. Te voy a pagar siempre y cuando se produzca el hecho condicionante. Entonces tú te defiendes de esa manera, ¿no? Frente a la demanda de cumplimiento o el requerimiento de pago que te haga la contraparte, ¿no? Es así como te defiendes, hay que defenderse, ¿no? Alegando que ese negocio está sometido a condición suspensiva y que la condición todavía no se ha verificado, ¿no? Entonces ahí te defiendes alegando la ineficacia, porque el negocio todavía no es eficaz, es válido, ojo, es válido, presenta todos sus elementos, hay manifestación de voluntad, hay objeto, hay causa, hay fin, hay todo ello. Pero el negocio no despliega sus efectos porque el hecho condicionante no se verifica en la realidad. Lo mismo sucede con el negocio sujeto a plazo. El negocio sujeto a plazo, por ejemplo, las partes acuerdan que el negocio, el contrato que están celebrando no va a producir sus efectos desde ya, sino va a producir sus efectos en diciembre. Hay un plazo fijo, ¿no? Se sabe cuándo el negocio va a producir sus efectos, que es el 2 de diciembre del año 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que en agosto no produce efectos, en, en septiembre tampoco, en noviembre tampoco va a producir sus efectos, sino va a producir cuándo? En diciembre. Entonces ya hay un plazo fijo, hay un plazo cierto. Las partes ya saben cuándo
el contrato va a desplegar sus efectos, ¿no? Hay un hecho cierto y las partes ya saben de antemano. Entonces, ¿qué pasa si antes una de las partes viene y solicita el cumplimiento del contrato? Entonces, de la misma manera que hemos narrado antes, la parte, la contraparte puede defenderse alegando que el negocio es ineficaz porque todavía no llega el plazo. Es ineficaz porque todavía no llega el plazo. Porque el negocio se celebró sobre la base de un plazo y ese plazo aún no se ha verificado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el negocio sujeto a plazo, sujeto a condición suspensiva. Bueno, acá veo que han llegado varias preguntas. Vamos a ir respondiendo de a pocos. Buen día, dice, un familiar celebró un contrato de arrendamiento de terreno, pero está mal hecho. Ahora ambas partes desean ampliar el plazo del arrendamiento y resolver el primer contrato o anularlo. ¿Pueden omitir enviar cartas notariales para resolverlo? Se puede resolver mediante el documento. Bueno, ahí, más que resolución, sería una suerte de mutuo disenso, ¿no? El mutuo disenso es un acto por el cual las partes que han celebrado un contrato, ellas mismas deciden dejarlo sin efecto, ¿no? Así como las partes pueden crear, modificar relaciones contractuales, crear, ¿no? Modificar, extinguir relaciones contractuales, también las partes pueden dejar sin efecto los contratos que han celebrado, siempre y cuando lo hagan por mutuo disenso. No es necesario en esos casos enviarse cartas notariales. Claro, si las partes están de acuerdo en extinguir contratos para luego celebrar otro, no es necesario mandar cartas notariales. Eh, el código no lo exige, no es necesario. Claro, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en extinguir el contrato y luego dar nacimiento a otro contrato, ¿no? Luego viene otra pregunta que dice, buenos días, ¿cómo prevenir la existencia de actos jurídicos ineficaces? Hay muchas personas que desembolsan dinero por la compra de bienes muebles, inmuebles. Bueno, este es un caso ya que va más allá del derecho, creo yo. Ya, ¿cómo prevenir esos casos? Bueno, en primer lugar, el gobierno tiene la obligación de hacer políticas anticorrupción, ¿no? Para evitar que muchos funcionarios o inclusive también los mismos privados realizan este tipo de actos. Yo creo que lo mejor es hacer buenas políticas y concientizar a la población y a nuestros funcionarios de que obviamente no hay que ser ello, ¿no? Bueno, y de parte del mismo propietario, lo bueno, ¿qué cosa es? Lo correcto sería pues que eh, haga una alerta, por ejemplo, si se trata de un bien inmueble, una alerta registral, ¿no? Una alerta registral que le permita, pues, que cada vez que se haga un acto de disposición sobre su inmueble, sobre su departamento, que es lo que hace a registros públicos, te notifica, te llega a tu casilla. Entonces, ya tú ya enterado, ya sabes cómo puedes prevenir, ¿no? Eso sería un buen consejo, que inscribirte al sistema de alerta registral que ha dispuesto registros públicos para ello. En el caso, otra pregunta, buenos días, doctor. Dice, en el caso del acto jurídico nulo, ¿es posible afirmar que estamos ante un acto ilícito? Principalmente si es nulo por contravenir el orden público. Sin embargo, no me claro si esto sucede con el acto ineficaz. No, en el acto, ojo, en el acto nulo, bueno, una de las causales es que el fin sea ilícito, una de las causales puede ser de que una de las causales, ¿no? La otra causal, cual hemos visto, la ausencia de manifestación de voluntad, el objeto jurídicamente imposible, en donde la ilicitud no hay, ¿no? Por ejemplo, también en el tema de incumplimiento de la formalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la donación no se eleva a escritura pública? Ahí el negocio no es nulo, no es ilícito. Sí, es nulo porque, bueno, no se ha cumplido la formalidad que la ley exige, ¿no?
Entonces ahí no hay ningún tipo de ilicitud. Las partes pues se quedan con su minuto, pero jurídicamente no se produce ningún tipo de transferencia de propiedad. Ahora, el negocio ineficaz, como les había mencionado, supone la validez del negocio. El negocio es válido, es completamente válido, solo que no cuenta con legitimidad, ¿no? Ese negocio es celebrado básicamente por alguien que no está legitimado, el proceso de representante es alguien que no está legitimado. La legitimidad, acuérdense que es un requisito externo al contrato mismo, no produce, cuya ausencia, o sea, la legitimidad, su ausencia, produce la ineficacia de ese contrato. Otra pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer si alguien está coaccionando una terapia, dice, a una terapia de manipulación tecnológica? Está coaccionando a una terapia de... Bueno, si está coaccionando, hay que dejar constancia, ¿no? Hay que guardar todas las pruebas que tenemos a la mano, hay que guardarlas, hay que recopilarlas, recopilar todas las pruebas de esta coacción para presentarlos como medio probatorio y luego para pedir la nulidad del negocio, ¿no? Bueno, la ineficacia del negocio, como les había mencionado, procede cuando no hay una legitimación en el contrato que se celebra, ¿no? Sobre todo en los contratos celebrados por el falso representante, o también se puede producir cuando en los negocios sometidos a condición suspensiva y el hecho condicionante no se verifica en la realidad. ¿Qué efecto o consecuencias tendría la declaración de nulidad de un contrato para las partes involucradas? Bueno, obviamente, ¿qué pasa cuando se declara la nulidad mediante sentencia judicial de un contrato? Lo que corresponde, como les había mencionado, es que las partes se deban restituir las prestaciones que se han ejecutado, si es que se han ejecutado, claro, ¿no? Si ambas partes han ejecutado sus prestaciones y el contrato luego se determina por sentencia que el contrato es nulo, obviamente lo que corresponde, ¿qué cosa es? Que esas partes deban restituir las prestaciones que se han ejecutado, con todos los frutos, con todos los intereses legales que correspondan, ¿no? Por ejemplo, si es un bien inmueble, se entiende que ese bien inmueble produce frutos, ¿no? Entonces, obviamente, la entrega se debe realizar con esos frutos. Si es dinero, obviamente la entrega del dinero debe realizarse con los correspondientes intereses legales que correspondan. Y también puede solicitarse la responsabilidad precontractual siempre y cuando una de las partes te haya engañado, ¿no? Te haya engañado, te haya hecho creer que ese contrato es válido y tú de buena fe hayas creído en eso. Es necesario precisar que esta nulidad, al igual que la ineficacia, tiene sus límites, ¿no? En las adquisiciones sucesivas, en los terceros de buena fe pública registral. Por ejemplo, si ese, si ese bien, que, si ese bien objeto de compra-venta cuya nulidad ha sido declarada ha sufrido sucesivas transferencias, ¿no? Se ha vendido a A, a B, a C, a D, a F. Entonces, F no podrá ser afectado con la sentencia de nulidad. Claro, siempre cuando F sea un tercero de buena fe y haya adquirido el bien a título oneroso. No podrá ser afectado con la sentencia de nulidad. Sin embargo, la parte afectada que ya tuvo su sentencia de nulidad podrá dirigirse contra los responsables, ¿no? Para solicitar el valor del bien. Si el valor del bien vale 1 millón, va a solicitar ese dinero, 1 millón, más la indemnización que corresponda, la indemnización de daños que corresponda. Los gastos de abogados, lutos cesantes, daño emergente, daño a la persona, ¿no? Ojo que son dos pretensiones distintas, ¿no? Son una pretensión de valor del bien y la otra es la pretensión indemnizatoria, ¿no? Son pretensiones distintas. Bueno, luego me preguntan, buenos días, mi pregunta es, en los temas de familia, cuando se le revela al padre que no lo es biológicamente del menor, ¿se ve en la práctica judicial? Sí, claro, obviamente si bajo una prueba de ADN y se revela pues que el padre no es el padre biológico del menor, lo que se puede solicitar es la nulidad de reconocimiento de paternidad.
Claro, siempre y cuando si tienes una prueba, ¿no? de ADN que te certifica ello, claro que puedes solicitar ello, no hay ningún inconveniente. Eh, Diferencias dicen entre hecho jurídico y negocio. Bueno, el hecho jurídico es cualquier hecho relevante para el derecho que tiene, que encaja perfectamente en el supuesto de hecho. Por ejemplo, el hallazgo, la accesión, ¿no? Son hechos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al mar y te encuentras una piedra, eso se llama hallazgo. Te dice que tú te vuelves titular de la piedra. Desde el momento que agarras la piedra, te vuelves titular de esa piedra. Si es que vas a la playa, ¿no? Y agarras te vuelves propietario de la piedra. Ese hecho, ese hecho, ese hecho es relevante para el derecho. ¿Por qué? Porque se ha producido una adquisición de la propiedad. También, el contrato también es un hecho jurídico. Los contratos que se le dan a las partes para regular sus relaciones jurídicas también es un hecho jurídico y por tanto es relevante para el derecho. El contrato o el negocio jurídico es un tipo de hecho jurídico, ¿no? El hecho jurídico es la categoría genérica y la categoría específica cuál es el negocio jurídico. El negocio jurídico, o también como lo denomino yo, es acto jurídico. Bueno, para mí es lo mismo, aunque en doctrina se discute, ¿no? Se trata de diferenciar, pero desde mi punto de vista es lo mismo. Un negocio jurídico podría ser simulado. Claro que un negocio jurídico también puede ser simulado. Claro, hay que ver si es que ese negocio jurídico es legal o ilegal, ¿no? Ilícito o ilícito, ¿no? Pero el negocio jurídico simulado, en una simulación relativa, sobre todo, por ejemplo, si recibe la categoría de tal. Me pregunto, en el caso de un poder insuficiente, falso procurator, creo que hay un pleno casatorio sobre ello, podría explicar sobre el tema. Claro, ya hemos visto el tema de la ineficacia por el falso representante, en donde la Corte Suprema también ha señalado en reiterada jurisprudencia que se trata de un negocio jurídico ineficaz. Luego hay otro pleno que habla de la venta de los bienes, de la disposición de bienes sobre la sociedad de gananciales, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estamos en una sociedad de gananciales y uno de los cónyuges, ¿qué es lo que hace? Vende el bien sin el consentimiento del otro. Aunque, claro, aunque en doctrina se decía que ese negocio celebrado en esos términos es ineficaz, la Corte Suprema dijo que finalmente es un negocio jurídico nulo. Acá viene un problema, ¿no? Acá sí no estoy de acuerdo con la Suprema. ¿Por qué? Porque una característica esencial, particular de los negocios ineficaces es que tienen la posibilidad de ser subsanados o ratificados. Por ejemplo, en el negocio celebrado por el falso representante, hay una posibilidad de que el Dominus lo ratifique, lo subsane con su ratificación y ya, no pasa nada, ¿no? Todo está bien. Ahora, si no la ratifica, ese es el problema, no lo ratifica, ya, claro, si no lo ratifica, ya pues tiene el derecho a interponer su acción de ineficacia. En cambio, cuando es nulo, el negocio nulo no puede ratificarse, no puede, no está sujeto a ratificación. Por ello no estoy de acuerdo con la Corte Suprema, porque en esos casos, desde mi punto de vista, claro, el cónyuge que no prestó su consentimiento podía ratificar ese negocio celebrado por el otro cónyuge. Entonces ahí no había ningún problema. Pero como la Corte Suprema ha dicho que es nulo, entonces ya no lo puede hacer. Van a tener que celebrar otro tipo de contrato. Vamos a otra pregunta. Buen día, pero en el caso de nulidad de acto jurídico es imprescindible, ¿cierto? Sí. Sí, en el todo negocio nulo, independientemente de la causal, siempre está sujeto a un plazo de prescripción de 10 años. Puede ser fin ilícito, nulidad virtual, puede ser nulidad por imposibilidad física, jurídica. Igual el negocio está sujeto, la nulidad está sujeto a un plazo de 10 años. Ahí no hay un tipo de limitación, no hay ninguna distinción. Buenos días, en caso de un extranjero que quiera comprar un bien inmueble o mueble, puede declarar la nulidad de un acto jurídico. Bueno, este es el caso que expliqué.
de la adquisición de bienes por parte de los extranjeros en zonas fronterizas, para mí es el negocio es válido, pero debido a que el negocio es válido y eficaz y el extranjero adquiere el bien en zona fronteriza, el Estado tiene la potestad de expropiarlo. Porque si el negocio fuese nulo, no habría posibilidad de que el Estado que lo expropie. ¿Por qué? Porque si el negocio es nulo, se entiende pues que no hubo transferencia de propiedad y que el vendedor aún la conserva. Entonces ahí no tiene sentido eh, expropiar. Porque se entiende pues que en ese tipo de negocios el nacional, ¿verdad? El nacional viene un extranjero, ¿no? Por ejemplo, el que reside en Tacna, el ciudadano de Tacna, ¿qué es lo que ha hecho? Ha vendido su bien a un tercero, que es el extranjero. Entonces, como el negocio es nulo, se entiende pues que esa propiedad se conserva en el ciudadano de Tacna y no se transfiere al extranjero. Pero para mí, como es válido, es eficaz. Entonces, como es válido y eficaz, sí se transfiere al extranjero. Entonces, eh, el extranjero está sujeto a una contingencia, que su bien puede ser expropiado, porque él es el propietario. La nulidad es inmediata o en qué tiempo será como aceptada. Bueno, la nulidad opera de pleno derecho, no es necesario no es necesario una sentencia, pero ojo, por eso que se dice que acá la sentencia es declarativa, ojo, no es constitutiva. La sentencia que declara la declara, o sea, declara que el hecho ya existe, que el negocio es nulo, simplemente la declara, no la constituye, solamente la declara, no es constitutiva. Ah, ya, lo que pasa es que, ojo, acá me preguntan, ¿no? Cuando refiere que la nulidad se puede plantear en vía de excepción, ello no se encuentra regulado en el catálogo de excepciones del Código Procesal Civil. Claro, sí es cierto. Lo que pasa es que el Código Procesal Civil, como su nombre lo indica, solo regula las excepciones procesales, ¿no? No regula las excepciones sustantivas, o en todo caso, habla de algunas, pero son incompletas. Por eso la doctrina está de acuerdo en señalar que igual hay otras defensas, excepciones, que la parte afectada, la parte a la que solicita la nulidad puede alegar también, ¿no? Entonces, en otro caso, las excepciones que están reguladas en el Código Procesal Civil o bien son las excepciones procesales o bien son las excepciones sustantivas, pero no están todas. Entonces sí se puede alegar, ¿no? O bien si es que bueno, si es que hay un juez que es medio exquisito, que se limita a lo que dice la ley, hay que alegarlo en todo caso en la contestación de demanda, ¿no? No en un escrito de excepciones, sino lo recomendable es hacerlo en una contestación de demanda como mecanismo de defensa, ¿no? Como una excepción sustantiva. ¿Qué sucede con el negocio nulo luego de que el plazo haya prescrito? Claro, el negocio nulo, claro, si es que ha sido declarado, el negocio nulo ha sido declarado como tal mediante sentencia, obviamente ya no se puede ejecutar, ¿no? Ya no se puede ejecutar nada. No se puede pedir cumplimiento de pago, requerimiento de pago, no, ya no se puede ya. A ver, hay bastantes, pero no me alcanza el tiempo. Dice, la acción de ineficacia vuelve ineficaces los actos futuros del deudor. No, también los pasados, también, eso dice la norma. También los pasados. Los actos del deudor, tanto pasados como futuros. Doctor, Eh, más bien sí, muchas gracias. dos, Sí, tres preguntas más que podamos contestar para ir a concluir la sesión por abordar el tiempo de la conferencia. ¿Te parece? sí, solamente una, ya, Ah, porque ok, sí, ya, sí, magnífico, no hay problema. Gracias. ya, ya. Pero el dominio, ¿cómo se defiende? Bueno, para recuperar el valor de la propiedad. Claro, puede pedir una acción de reembolso y además puede solicitar una indemnización de daño, ¿no?
una acción de reembolso que es y se identifica con el valor de la propiedad. Y también adicionalmente puede pedir una acción de daño. Claro, cuanto a los responsables, ¿no? Por ejemplo, si el responsable es el falso representante, contra él tiene que dirigir la demanda. Y si se acredita que, por ejemplo, el comprador del falso representante también es responsable, no es uno de buena fe, sino también es responsable, sabía de la ineficacia del falso representante, entonces también tiene que dirigirlo contra él. Y contra todos los que sepan. Ya, bueno, eso sería todo. Muchas gracias al Ministerio de Justicia por la oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes. Sí, muchas gracias, doctor Ricardo Geldres. Queremos agradecerle a usted por la ponencia, la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Asimismo, agradecer a las más de 1.800 personas que nos han acompañado en este martes de justicia, en la sesión de la mañana, y agradeciéndole a todos por participar en esta actividad académica. De tal manera, también queremos invitar a las personas, a los participantes, que por la tarde también tenemos otra conferencia titulada Justicia Fiscal, Garantías para el Ciudadano ante la Administración Tributaria. Este caso se estaría realizando a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, como le indicaba, agradeciendo nuevamente a todos, a cada uno de ustedes por ese espacio que se ha brindado y a usted nuevamente, doctor Ricardo Geldres, y esperamos contar con su presencia para una futura ponencia y bueno, seguir en este caso enriqueciendo a cada uno de bueno, la ciudadanía en general, ¿no? No sé, quisiera agregar algo más, para despedir ya la sesión de la mañana, doctor. Muchas gracias por la atención y de acuerdo, estoy conforme. Estoy dispuesto a apoyar en lo que sea necesario. Muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias, doctor Ricardo. Entonces sí, ya damos concluida esta sesión del martes justicia desde la sesión de la mañana. A todos ustedes, muchas gracias, cuídense y hasta otra oportunidad y que Dios los bendiga. Muy buen día a todos. Gracias, hasta luego.